Quiere decir que la hazaña de Colón fue una hazaña controlada y que lo demuestra DIS-10. Ahora, ¿cuál es la primera tesis que quiere torpedear lo que es el trabajo de Colón y la reinterpretación que DIS-10 hace del diario de Colón? Es la teoría del árbol envenenado. Pidiéndole perdón al DIS-10 porque yo lo estoy interpretando. Esa teoría del árbol envenenado dice que si una hoja está contaminada, pues el árbol completo lo está. Quiere decir que el primer cálculo mal hecho se iba a llevar a cálculos no perfectos, y por eso Didier va a recorrer el camino y va a desmontar una tesis que él entiende que es un poco más sana, que es la tesis de Alonso de Huelva Sánchez de Huelva, quien va a plantear prácticamente dos posiciones. Una que se llegó a las Indias Occidentales con una expedición que se hizo porque una borraca, una tormenta, empujó la nave 3.500 leguas y que se topó prácticamente con las costas de las Indias Occidentales. Y Didier va desmontando eso paso a paso, la imposibilidad técnica, la imposibilidad científica y la imposibilidad de que una nave hecha rudimentariamente en esa época resistiera una tormenta que arrastrara una barca 3.500 leguas, que hay que saber cuántas millas son, y que pudiera retornar sin tener un cálculo de la misma. Pero se ha dicho que a Colón se le entregó el diario, Huelva se le entregó de ese viaje. ¿Qué ocurre? Que Didier demuestra que los marineros de ese momento, ninguno tenían la capacidad de hacer un diario, eran analfabetos casi en un 90%, y que si se hacía un diario se hacía después que se arribaba a puerto, no mientras se iba navegando. Que la virtud de Colón sí fue ir registrando cada día, cada momento de su desplazamiento en el derrotero que llevaba con la ruta que él había conseguido. Esa tesis de vuelta la va a desmontar. La otra tesis funesta es la tesis del tercer pasajero, un alienígena en la expedición. Ese tercer pasajero no se ha demostrado quién fue su nombre, porque se señaló un nombre y esa persona, que era testigo de quién era el tercer pasajero, murió en el fuerte de la Navidad cuando Caonabo arrasó con el fuerte de la Navidad aquí ya en el español. Entonces, desmontar eso es Didier subirse en la ola de la precisión. Ya demostró científicamente que era imposible que un barco pudiera viajar 3.000 leguas sin sufrir daño y retornar también. Segundo, que no hubo ningún diario, nadie lo tiene ni hay referencia. Por lo tanto, sigue precisando sobre el diario de Colón. Quiere decir que Didier, calculando distancia y longitud, se fue aproximando a su finalidad, que era llegar a las Indias Occidentales. Pero han querido torpedearlo y esgrimieron la tercera tesis, que es el diario y las cartas de ese gran geógrafo, que va a poner en manos de Colón, según lo que se está planteando, esas cartas náuticas donde tenía rumbo, dirección y longitud. Y que Colón, en base a esa carta de Toscanelli, va a usar dos direcciones, dos planos: la distancia falsa y la distancia real y objetiva. La distancia falsa era acortando la ruta que él tenía previsto para las Indias Occidentales, de manera tal que su tripulación no se desesperara en caso de que en el tiempo que se estimaba no llegaran y no tuvieran tierra a la vista. Y la otra, según se está planteando, fue la que Toscanelli había hecho y que le llegó a Colón. Cuando Colón desarrolla y sigue avanzando en el derrotero de la expedición, va a demostrar que la distancia falsa no estaba distante de la supuesta distancia real, y que el cálculo que iba haciendo solamente falló en el primer encuentro con tierra en menos de 19 millas, por lo que la instrumentalización que usó Colón en el viaje era correcta, y se demuestra una de las tesis del almirante Didier, cuando demuestra que aún con esa tecnología hoy en día se puede hacer la misma ruta que hizo Colón.
Ahora, Didier va a demostrar ahora con otro tipo de prueba, que no solamente la documental, que San Salvador o Guayajaní no es Guatí, que hay evidencias aquí en la isla de Cabra, cerca de Morro de Montecristi, con unas rocas que aparecieron de un color especial, que están también en esa primer isleta que Colón pisó. Y el almirante manda a cualquiera que se interese en estos temas que haga la comprobación, porque las rocas no han desaparecido ni van a desaparecer, y que es una evidencia física de que esa fue la isleta que pisó Colón, y que aquí en la isla de Cabra tenía parte de las rocas que también existen allá. Ahora, el comandante Didier, honesto con sus creencias, pues para muchos Colón lo ven como el asaltante de América, pero el comandante Didier lo juzga en su justa dimensión, y hay que usar el correlato empírico de la época para poder hacer historia, no juzgar el hecho histórico con el correlato empírico de hoy, pues de esa forma jamás vamos a entender el hecho como se dio. Recordemos, señores, que en el medioevo la esclavitud la respetaban las religiones. El Islam respetaba la esclavitud y la justificaba. La propia Iglesia Católica justificaba la esclavitud. El propio San Agustín de Hipona, en su libro La ciudad terrena, la ciudad de Dios, plantea que el hombre, por haber caído en el pecado, su castigo era la esclavitud. El príncipe de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, en pleno siglo XIII, planteó que por el hombre haber caído en la esclavitud, en el pecado, la esclavitud prácticamente era la paga. Entonces, si se practicó la esclavitud, o Colón en la factoría colombina practicó el sometimiento compulsivo de los indígenas, tenemos que comprender que prácticamente la norma era esa, y que los apologistas de las civilizaciones dicen que el hombre dio el salto a la civilización verdaderamente, no cuando construyó obras de infraestructuras duraderas y cuando creó el Estado, sino cuando sometió el hombre por el hombre, tuvo la mano de obra para él emanciparse de muchas cosas, y así comenzó la acumulación de las riquezas, dando el salto al Estado y a la construcción de las civilizaciones. Se ha demostrado, y perdonen que salga un poquito, que la factoría colombina, como primera empresa de los europeos en América, no solamente explotó los recursos naturales, renovables y no renovables de la española, sino que explotó a su propia gente, y que habían contradicciones internas que el doctor Casada plantea de manera meridiana en su libro Historia Social y Económica Dominicana, que eran insalvables para Colón o para cualquiera que emprendiera el proyecto de la factoría colombina, y era que era un negocio monopólico entre Colón y la corona, que para irse de aquí había que pedir permiso a Colón, que eran asalariados de Colón, que nadie podía buscarse con su propia mano en Dominicana, hacerse rico con su propia mano, que nadie podía amancebarse con las indígenas, y que entre indios y españoles tenían que estar separados. Pues esas contradicciones internas iban a aflorar con que Mosén Pedro Margarita y el padre Boí fueron los primeros que se levantaron en contra de Colón y se fueron a España y lo denunciaron. Después Bernardo Díaz de Pizzi y Gaspar Feri, que Colón inclusive mandó a ahorcar a Gaspar Feri. Y luego Francisco Roldán con 360 hombres, llenos de cacicacos de Aragua, convirtiéndose en cacique blanco y produciendo la fusión racial más grande que se conoció en la época colonial, en el contexto de los indígenas, cuando 360 hombres duraron 2 años violando mujeres en el cacicaco de Aragua. Entonces, cosas que pasaron, no se le pueden indicar a Colón, que tuvo que capitalizar con Francisco Roldán con las capitulaciones de Azua y aceptar las reivindicaciones que le estaba planteando Roldán. Entonces, Didier entiende perfectamente esa situación y tira al piso la tesis de Bobadilla cuando acusa a Colón de ser un avaro, que estaba acumulando dinero aquí, que como Colón era marrano, entiéndase, judío, converso al cristianismo, pero que practicaba el judaísmo a espaldas del cristianismo, para emprender una cruzada en la Tierra Santa y rescatar el Santo Sepulcro. Hasta eso se le levantó a Colón para ponerlo en mala con la corona. La otra tesis de Didier es un reclamo a América, en el sentido de cómo es posible que América no le dé el sitial que le corresponde a Colón por haber
descubierto el Nuevo Mundo, que cómo es posible que la toponimia que Colón planteó no se respete, los nombres que le dio a las islas que iban descubriendo. Pero más aún, le reclama a Europa que cómo es posible que un hombre como Colón, que le entregó el Nuevo Mundo a Europa, también le pagaran con el descrédito y con la obliteración de él como persona, inclusive negarle prácticamente a sus hijos los privilegios que le correspondían por las famosas capitulaciones de Santa Fe. Dice Didier que con Colón no se fue justo y que Colón tuvo que negar inclusive hasta el origen de su familia. A Colón le han dado la nacionalidad griega, italiana, española, francesas, inglesas, o sea, que lo han tipificado prácticamente como un cosmopolita del mundo, y a ciencia cierta no hay evidencias de dónde Colón era. Dice Didier que hábilmente Colón logró eso porque Colón no era un noble. A Colón lo van a hacer noble para que la sociedad española pudiera aceptarlo, porque no tenía apellido sonoro. Y con la capitulación de Santa Fe se le consiguió un beneficio nobiliario, pues se le nombró virrey de las tierras que él descubriera, almirante de la mar Océana, gobernador de la tierra que descubriera, jefe de la evangelización de los herejes, podía apropiarse la 10ª parte de los beneficios de la empresa, más una 8ª parte de empresa que por cuenta propia él pudiera emprender, y que todo era perpetuidad y hereditario. Mas sin embargo, ese beneficio, que al convertirse en hereditario se convertía en una inmunidad, como se estipulaba en la Edad Moderna y en la Edad Media, no fue respetada, y a Diego Colón se le va a considerar parte de esos privilegios cuando logró casarse con una noble que era María de Toledo, sobrina del duque de Alba. Entonces, la obra de Didier no es demostrar solamente que Colón no estuvo equivocado, no es demostrar que los cálculos de Colón fueron precisos, que siempre tuvo la razón, y que quienes se equivocaron fueron los que interpretaron el diario ya adulterado e interpretado por otros. Su mérito no solamente va a demostrar que sí Colón tuvo certeza, sino también, señores, en que se le reconozca al almirante, estemos de acuerdo o no, la gran hazaña que desarrolló al desafiar teorías del momento, como que la tierra era plana, que los barcos caían en un abismo insondeable y jamás se retornaron, que el mar hervía a la altura del Ecuador, que había un monstruo marino que nadie podía con eso, desafió el océano Atlántico, que nadie se atrevía a viajar mar adentro, sino pegado a las costas, que por eso la navegación no se había desarrollado como se desarrolló con ese viaje de Colón. Entonces, ese primer viaje de Colón, señores, fue una revolución tecnocientífica, pues descartó teorías, comprobó teorías, hizo que la geografía revolucionara y la cartografía. Hubo que hacer mapas nuevos para incluir las nuevas tierras y los nuevos mares que había descubierto Colón. Revolucionó la botánica y la zoología, pues había que retomar nuevos animales y nuevas plantas. Pero aún más, la ingeniería de la construcción de barcos tuvo que ser modernizada para la navegación transoceánica. Por lo tanto, con Colón se dio la primer mundialización de la economía, y el mundo desconocido que era América se puso en contacto con el mercado internacional después de ese viaje de Colón. Señores, hombre como Didier, hay que rendirle pleitesía las 24 horas del día, porque hacer una obra tan extensa como esta de 463 páginas, presentando cuadros complejos que solo ustedes, que son expertos en las ciencias navales, pueden interpretar más que cualquier profano, sabrán el esfuerzo que hizo Didier. Didier no habla de oído, está demostrando con documentos que lo que avala tiene asidero teórico, tiene asidero histórico, y ahí está la bibliografía y ahí está su consulta. Señores, es un desafío al debate, todos léanlo, y que el pueblo dominicano ponga a Didier en el justo pedestal que le corresponde por el aporte que le ha hecho a la historiografía dominicana. Buenas noches, señores, y gracias.
brillante, el prólogo a cargo del señor Álvaro Caamaño Santana, prologuista de la obra y director de investigaciones del Archivo General de la Nación. Señoras y señores, presentación del libro Análisis del Diario de Colón, Guananí y Mayaguaín, a cargo del contraalmirante Miguel Enrique Peña Costa, Armada de República Dominicana. Buenas noches, mi comandante general, los miembros de la mesa principal, oficiales generales, almirantes, invitados todos, damas y caballeros, oficiales almirantes, oficiales superiores de la Armada. Bueno, felicitar al señor Camaño por ese tremendo prólogo, que como decía usted, esto va a traer un debate. Luego saludar a todos los presentes, agradezco a Dios Todopoderoso el poder hacer la presentación de esta obra de gran contenido histórico y a la vez técnico, que ya había sido presentado en su primera ocasión por ese gran historiador dominicano, don Emilio Rodríguez de Morisset. No tengo ninguna duda, luego de haber leído el presente documento, de la calidad del mismo, y por qué no, de su autor, el contraalmirante Ramón Julio Didier Bulnes. En sus 400 páginas, el almirante tomó la decisión de analizar el Diario de Colón, primero para aclarar sobre el lugar al que arribó al Nuevo Mundo el Nauta Genovés, ya que muchos investigadores en distintas épocas establecieron sobre las siglas diferentes puntos a los que arribó la expedición del Nuevo Mundo. Es el caso de Alexander von Humboldt y Washington Irving, que para 1828 afirmaban que era la isla Gato, como la primera visitada, y que el almirante llamó San Salvador y los taínos Guananí. Mientras que para 1783, don Juan Bautista Muñoz escogía la isla de Guatle, hoy San Salvador. El geógrafo G.B. Fox en 1981 eligió la isla Samaná o Patna. Francisco Adolfo Van Hoogen mencionaba la isla Mayaguana. Peter Berghoff en 1947 que arribó a Los Cayos, mientras que don Martín Fernández de Navarrete afirmaba la llegada de la isla Gran Turca, siendo la tesis más apoyada la de don Juan Bautista. En la obra, el distinguido almirante Didier pone de manifiesto su vasta experiencia como hombre de la mar y navegante nato, conocedor de los distintos métodos e instrumentos para el arte de la navegación, y al mismo tiempo la habilidad como investigador para poder analizar y comparar de manera objetiva habilidades del almirante Cristóbal Colón de navegación, hechos y lugares contenidos en el diario del almirante Cristóbal Colón. Durante sus viajes hacia el oeste en busca de la isla de Zipango, que tanto se había mencionado desde la época del Gran Cambio, y en su afán de soportar la idea de la redondez de la tierra, con el uso de cartas hechas por él y por el cartógrafo Paolo Toscanelli. Para sustentar sus ideas, tuvo el almirante Didier que revisar cientos de documentos escritos en diferentes épocas, antes y durante y después del descubrimiento, sus investigadores e historiadores sobre el tema de la era colombina. Entre los que podemos mencionar, el padre de las casas, Martín Fernández de Navarrete, Hernando Colón, Gonzalo Fernández de Oviedo, capitán de corbeta Roberto Barreiro Meira y el almirante Samuel Elliot Morrison, entre otros, siendo este último en su obra el más crítico sobre las habilidades marineras de Cristóbal Colón y de las realidades del viaje. Los criterios emitidos por el almirante Morrison sirvió como segundo motivo para que el almirante Didier decidiera realizar la presente obra. En todo el contenido se refleja el interés del autor sobre el origen y la figura del almirante Cristóbal Colón
como descubridor de América. Sus habilidades y conocimiento como navegante, cartógrafo, astrónomo, que para la época se conocía como cosmografía. Destaca de 10 su valentía al enfrentar ese tenebroso mar cargado de mitos de la época sobre pulpos gigantes que hundían buques y que muchos marineros no se atrevían a enfrentar. Lo califica como el propulsor del comercio marítimo entre el viejo y nuevo mundo y da mayor preponderancia frente al otro genovés, Américo Vespucio, de quien el almirante dijo que le pusieron el nombre al continente a un hombre que no había gastado ni un maravedí para merecerse el nombre del continente. El autor refuta con vehemencia a otros autores que escribieron e interpretaron el diario y que antes mencioné, para así arrojar luz al lector sobre la hazaña de Colón y sobre todo dejar que el lector con objetividad, aún no sea conocedor de la mar, la oportunidad de ver cómo el autor expone sus tesis a través de los incidentes que acaecieron durante el evento más grande del siglo XV. Es preciso resaltar que esta obra fue hecha con un meticuloso proceso de investigación, donde abarca los periodos y las divisiones del tiempo, que va desde la época babilónica, los hebreos, los griegos, la influencia del viento en los buques de vela, el uso de horas canónicas durante la Edad Media y el uso de ampolletas de 30 minutos, lo que conocemos hoy como reloj de arena, el astrolabio y otros instrumentos de la época para poder entender el diario de Colón en su primer viaje. Apoyando al expositor anteriormente, yo creo que sí, almirante. Nosotros, al final, los oficiales aquí presentes, creo que quien les habla se siente que perdió mucho tiempo, mi almirante, de no haber leído en mis 35 años de carrera esta gran obra. Sí, señor, hay que hacer un debate. Si cogemos todo lo que anteriormente dijo mi predecesor y vemos la cantidad de cosas que quizás haya que mencionar, yo puedo decir una en particular, que en el libro dedicó Colón 10 hojas a explicar la figura de Juan de la Cosa, que eran 2 personas, que muchos escritores decían que era uno. Decía Colón que decía Didier que uno era el navegante que en la Santa María durante su servicio se perdió la nave y el otro era un cartógrafo que acompañó a Colón en su segundo viaje por la isla de Cuba. Pero Colón fue más allá también, dice el almirante Didier. Cuando estaba en el norte de la isla de Cuba, empezó a establecer su carta como buen cartógrafo, donde ubicaba la latitud 26 para que toda esa tierra conquistada en el acuerdo que tenía España y Portugal figurara sobre el paralelo 26. Y más lejos aún, alguien comentó, creo que fue el almirante Morrison, que dijo que en el tercer viaje de Colón había cometido un error de casi 100% de la distancia. Sin embargo, Didier dice que al llegar a la isla de Trinidad, de la parte noreste a la parte sudeste, el cálculo que hizo Colón de la distancia fue porque costeó toda la costa y la distancia le dio más larga que una línea recta, comprobando que el margen de error de Colón en ese entonces fue de 1.5%. Y finalmente dice que durante todo el recorrido de las leguas recorridas por Colón, el error de Colón fue 1.5%. Así que yo creo, comandante, que esto finalmente, este libro ha sido un gran momento para la Armada. Nosotros vamos a tener los oficiales que aprendimos la navegación astronómica, pero que hoy en día, por motivo del desarrollo de la tecnología, nos hemos apartado un poco. Sin embargo, vamos a tener que, para poder revisar un debate, tenemos nosotros que empezar yendo a la época de la vela, a saber que el mismo Colón, cuando llegó a la Canaria, decidió cambiarle la vela cuchilla por una redonda a una de las naves para hacerla más veloz. O sea, Colón tenía conocimiento de la mar. No era una persona que no conocía. Él tenía conocimiento de todo lo que antes expuso. Finalmente, aprovecho este escenario para invitar a todos los presentes, en especial a los guardiamarinas de esta alta casa de estudio y a los oficiales que componen la Armada, a leer el contenido de esta obra para que puedan valorar y aquilatar las condiciones profesionales que durante su vida como oficial naval exhibió el extinto contraalmirante
Ramón Julio Didier Burgos. Muchas gracias. Presentación de la obra, análisis del diario de Colón, Guananí y Mayagüaín, las primeras isletas descubiertas en el Nuevo Mundo, a cargo del comandante del Comando Naval Central, Armada de República Dominicana, contraalmirante Miguel Enrique Peñacosta, un educador a tiempo completo. Señoras y señores, en nombre de los familiares y de la familia Didier Burgos, vamos a recibir las palabras de agradecimiento que estarán a cargo del señor Federico Marco Didier, sobrino nieto del almirante Ramón Julio Didier Burgos. Muy buenas noches a todos. En nombre de la familia Marcos Didier, Marcos Rodríguez y Didier Nadal, debemos agradecer a la Armada Dominicana, muy especialmente a su comandante general, el vicealmirante Edmundo Félix Pimentel, el noble gesto de editar la obra Cumbre de mi tío abuelo, el contraalmirante Ramón Julio Didier Burgos. Siempre recuerdo cómo mi padre le dedicaba esa singular atención a estas agradables visitas de nuestro tío abuelo, las que terminaban en charlas y cátedras de historia, remembranzas y buenos ejemplos con ambos. Me acuerdo como ahora, cuando su esposa, doña Conchita Camarena, llamó a mi madre para avisarnos que el tío Mon, como le decíamos en la familia, de cariño, iba para nuestra casa, en Sancho Sama, a llevarnos un regalo muy especial. Ese regalo resultó ser la primera edición de este libro que hoy la Armada Dominicana, conjuntamente con el Archivo General de la Nación, editan. Desde muy niño tuve una especial admiración por la Marina de Guerra, más que por otra institución castrense del país. Nací y crecí amándola a tal punto que yo, en vez de decir papá o mamá, como cualquier niño normal en sus primeros balbuceos, lo que dije, y de una forma muy poco entendible, fue Marina de Guerra, Progresión Honorable. El almirante Didier Burgos, mi querido tío Mon, fue un ser irreemplazable para nuestra nación. Nos sembró la semilla de amor y respeto por el mar y, por supuesto, por la Armada. Esa admiración tan profunda que siento por los hombres del mar se ha reforzado en gran medida por el trato distinguido de ustedes hacia mi tío Mon y a todos los que somos portadores de nuestro orgulloso apellido Didier. Mi infancia la viví rodeado de grandes marinos, los que por sus hazañas y honestidad hoy en día forman parte de nuestra gloriosa historia naval. Fueron ellos mis vecinos, los capitanes de navío, Santiago Germán Montero y Moisés Herodoro Poleo Puente. Y los contraalmirantes, Luis Ambioso Facundo Esteban y don Janes Berger Santana. En la actualidad, puedo contar con 4 grandes hermanos que en su paso por la Armada Dominicana lo hicieron de la manera más honrosa posible, amigos a los que llamo cada rato y hasta compartimos cosas y relajos de todo en la red social. Son ellos el capitán de fragata Janes Berger Barham, los contraalmirantes Julio Ortiz Castillo y Bolívar Romero Ventura y el vicealmirante Francisco Frías Oliveros. Respiro profundo y pienso en otros 2 amigos que traspasando de una forma digna las barreras de este mundo. Amigos irrepetibles para todos los que tuvimos la dicha y la suerte de conocer y compartir con ellos. Me refiero a los ya fallecidos César Augusto de Will Ruiz y Octavio Belleva, mi querido apreciado Julito. Este último, más que vecino y amigo,